La iglesia evangélica, la iglesia cristiana de hoy, está descarriada. Desde el siglo XVI, en que se dio la reforma protestante de Martín Lutero, Juan Calvino y compañía limitada, la iglesia evangélica ha venido experimentando grandes cambios, terribles transformaciones que han cambiado la sustancia, el origen y el destino de la iglesia de este tiempo. Martín Lutero basó su reforma protestante en 5 elementos fundamentales de la palabra, o 5 reglas de fe, que son las que definen a todo cristiano, que hoy día muchos de los cristianos que decimos ser cristianos ni siquiera sabemos que existen. Número 1, tenemos lo que es la sola escritura, o se llama esto sola escritura, específicamente a cómo se pronuncia. Número 2, solus Christus, o sea, solo Cristo salva. Número 3, solo gracia, solo a través de la gracia somos salvos. Número 4, tenemos solo fide, es decir, solo por la fe. Dijo Martín Lutero, mas el justo por la fe vivirá. Y número 5, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero dijeron: no andaremos. ¿Y por qué afirmamos que la iglesia está descarriada? ¿Qué significa esa palabra descarriar? Descarriado viene de descarrilarse. Es como cuando un tren va en un riel, va en sus rieles y de repente pierde el norte, de repente hay una falla y este tren se descarrila. La iglesia se ha descarrilado, se ha descarriado. En primer lugar, podemos observar que hay un abandono de la autoridad. ¿Qué significa abandono de la autoridad? Una de las solas que mencionábamos primeramente, de los principios fundamentales de la Reforma Protestante, fue solo escritura, o sea, solo la palabra, solo la Biblia es la única autoridad de fe. Hoy en día los pastores se han perdido completamente la autoridad en la iglesia porque hay una tiranía en la experiencia. Hoy se prioriza la experiencia subjetiva, las emociones y los sentimientos personales por encima de la enseñanza clara y objetiva de la palabra. La palabra de Dios ya no es el juez final de la doctrina y la práctica, sino una fuente más de sabiduría supeditada a la cultura o a las tendencias psicológicas del momento. Podemos afirmar que hay una ignorancia doctrinal profunda en grandes líderes, en grandes hombres de fe que salen hablando, que salen predicando en los medios mundiales de comunicación, en televisión, en radio, en todos lados, en las redes sociales, y salen hablando cualquier tipo de cosas menos fundamentado en la palabra del Señor. Esta ignorancia ha traído que el púlpito moderno a menudo evita la predicación expositiva profunda, reemplazándola con temas de autoayuda, liderazgo empresarial o coaching motivacional, resultando en una congregación doctrinariamente débil e incapaz de discernir la palabra del Señor, violando el primer principio doctrinal de la palabra, que solo la Biblia tiene la autoridad, y esto se conoce como solo o sola escritura. Hoy día la iglesia moderna ha reemplazado la mediación de la cruz, que es la puerta, la escalera que nos lleva hacia el cielo, por mediadores adicionales. Aunque no se niega a Cristo, no se le da el poder que tiene Él. Se le añaden mediadores o requisitos no bíblicos para la bendición o la prosperidad. Se pone un enfoque excesivo en la personalidad del pastor, la unción, entre comillas, de un individuo, el cumplimiento de rituales, como si estos fuesen puentes necesarios entre el creyente y Cristo. Esto es una de las desviaciones más profundas que tiene la iglesia moderna. La palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre.
se amontonan los maestros y se amontonan los profetas, predicando una famosa teología de la prosperidad, anulando por completo la tercera sola o el tercer principio de la gracia de la Reforma Protestante, que fue sola gracia o solo fide. Esta teología de la prosperidad se basa en el esfuerzo. Se enseña que la bendición de Dios o el éxito personal son una recompensa directa por la obediencia, el dar monetario o el esfuerzo humano, distorsionando la salvación y la vida cristiana como un negocio de mérito y obras en lugar de un don gratuito de la gracia de Dios recibido por fe. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 1, del 10 en adelante. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por ganancias deshonestas. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto reprendedlo duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Otro elemento fundamental que está afectando a la iglesia moderna es el legalismo. Se sustituye la libertad de la justificación por la fe con listas interminables de reglas humanas y mandamientos culturales, volviendo a un yugo de obra que la Reforma buscó romper. Veamos lo que dice la palabra del Señor al respecto. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 en adelante, nos dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepientes. La iglesia de hoy día ha perdido el primer amor, ha perdido esa fe inquebrantable en Cristo Jesús y ha desviado la fe por las fábulas, ha desviado la fe por los coaching, por los que dan charlas motivacionales, perdiéndose por completo de lo que es el sendero de la palabra. Tenemos un elemento principal acá de violación, que es la violación a la regla solideo, o sea, solo Dios es que hay la gloria, solideo, gloria. El hombre hoy día busca un culto personal, y para obtener ese culto personal profetizan a la gente cosas y enfocan el culto en el hombre, en la adoración a la vida, en la adoración al ser humano, en la adoración a las personas. Esto se conoce como antropomorfismo. Está centrada la adoración en el hombre y no en la gloria de Dios, profetizando falsedades a las personas. El libro de Ezequiel, por ejemplo, capítulo 13, versículo 3, dice la palabra del Señor: así ha dicho el Señor Dios, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada vieron, como zorra en los desiertos fueron los profetas, oh Israel. Hoy día podemos decir que esto está en tendencia. Esta es la moda de los apóstoles y los profetas de la prosperidad, que le profetizan al pueblo lo que quiere escuchar. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 25, lo siguiente: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Podemos concluir entonces que la iglesia cristiana actual está descarriada. El desconocimiento o la incorrecta aplicación de la palabra de Dios es la raíz de este montón de carencias doctrinales de la iglesia moderna, las cuales se apartan de la fe y se apartan del temor de Dios. Hoy hemos cambiado las fábulas, las historias y los conversatorios y las charlas motivacionales por la palabra de Dios. Es tiempo de volver a los caminos. Dice la palabra del Señor, como mirábamos en Jeremías 6:16: paraos en los caminos y mirad cuál es el más antiguo y caminad por él. ¿Pero qué dijo el pueblo? No andaremos. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Compártelo, dale me gusta y sígueme en mi plataforma social. Dios bendiga tu vida.